días, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos en esta mañana. Es un gusto estar aquí con ustedes para bendecir y celebrar a nuestro Señor Jesús. Nos ponemos de pie, por favor, para empezar en oración ante Él. Padre Celestial, te damos gracias a ti, sea la gloria y la honra por este día, esta preciosa mañana que nos concedes hoy, Señor. Gracias por la lluvia, Señor. Y gracias por el respirar que tú nos das a cada uno de nosotros. Venimos hoy en este día a glorificar tu nombre, a traer cánticos, a escuchar tu palabra. Te pedimos que seas tú a través de nosotros y que podamos oír de tu palabra, Dios mío, y que todo lo que hagamos sea para glorificar y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Él es todopoderoso. Amén. Amén. sing.
gloria. Vamos a tomar unos minutos para saludarnos unos con otros, hermanos. Sí, la paz, la paz. Buenos días, hermano. Y es bueno. Cristo da paz. Vamos a empezar de la música. Tenemos un domingo muy ocupado, así que vamos a pedir que nos pongamos de pie nuevamente para que empecemos la segunda ronda, ¿verdad? Vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Señor, oh alma mía, tu nombre
tenemos una bebé nueva, Amalia Valentín, ¿cómo se dice, hermano? Valentine, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Ya tiene 2 semanas, ¿verdad? Sí, entonces les queremos dar la bienvenida. Los hermanos Amor están acá con nosotros. Y nos proveyeron estas fotos para que podamos disfrutarlas y obviamente estar orando por Amalia y sus padres también, para que puedan continuar en ese proceso por el que acaban de pasar, ¿verdad? Y sobre todo Amalia, que acaba de nacer. Entonces obviamente necesitamos que estén saludables y fuertes para seguir adelante. Pero le queríamos dar la bienvenida con esta foto a esta pequeña bebé, preciosa bebé, y obviamente para los abuelitos que están acá y poder disfrutar con ellos. Ayer se llevó a cabo la caminata de la vida o por la vida, y fuimos a Grace Chapel, en la cual se reunieron una buena cantidad de personas. Muchos de ustedes estuvieron allí y les agradezco a cada uno de ustedes que pudieron participar. El objetivo era poder exponer a la ciudad o a aquellos que nos están observando, viendo, de que creemos en que la vida es preciosa y viene de Dios, y que no deberíamos nosotros en ninguna forma de poder o de tener que quitarle la vida a estos bebés, que han sido millones y millones que han sido mutilados por el proceso del aborto. Entonces estuvimos ahí, muchas de las familias, muchos de ustedes van a poder ver sus fotos ahí. Mi esposa tomó varias fotos, estuve ahí también, anduvimos haciendo lo que podíamos y tomamos muchas fotos. Tengo unos videos, pero ya no voy a tener tiempo de podérselos mostrar. Estos son algunos de los hermanos que estuvieron allí, y el propósito nuevamente es hacerle ver a la comunidad de que nosotros creemos de que la vida empieza en la concepción, y que obviamente esta es una persona que no podemos eliminar solo porque no queremos tenerla. Nuevamente, si ustedes se pudieran involucrar con CareNet, sería importante, porque necesitan mucha ayuda ellos en el ministerio hispano. No tienen muchas personas que les puedan ayudar. Así que si alguno de ustedes tiene el tiempo libre y quieren participar, por favor, no lo piensen mucho. Esto es un ministerio precioso de que ha salvado muchas vidas, y obviamente que deberíamos de apoyarlo. Bueno, como pueden ver, las hermanas que fueron y colaboraron con nosotros ahí, bueno, con CareNet, no con nosotros en sí, ¿verdad? También ayer mismo también estaba al final de la caminata, la directora de CareNet dio este certificado de aprecio o de apreciación a la iglesia Faith Community Church por haber ido y colaborado con ellos. Pero no solamente eso, pero también de todas las iglesias que estaban siendo representadas ahí, quiero que sepan, y ellos lo dijeron, no nosotros, de que esta es la iglesia que más donaciones ha dado a CareNet. Por ese lado nos deberíamos de sentir no orgullosos, pero reconocer de que la iglesia siempre se involucra en muchas actividades de acá de las ciudades, y este es un ministerio el cual necesita mucha ayuda, y estamos haciendo lo mejor por poderle servir a ellos. Así es que nada más quería compartir esto con ustedes. Nuevamente, volviendo a los misioneros, ellos van a estar acá después del servicio, van a venir acá y van a tener un almuerzo, y van a estar contestando preguntas y compartiendo también con nosotros o con ustedes o con los que se quieran quedar, preguntas acerca de la forma en cómo ellos ministran a los musulmanes y cuál es el peligro que corren. Entonces es muy bonita la historia de ellos, así que si tienen el tiempo, por favor, les voy a pedir que se queden. Dentro de eso, quiero pedir a los varones de la iglesia, los hermanos, que es terminando el servicio, me recojan todas las sillas, por favor, y las pongan en contra de la pared. Los jóvenes van a traer las mesas redondas y las van a colocar, y obviamente si pudieran quedarse y ayudar a colocar las sillas, también les agradecería mucho. Y si pueden quedarse, Curtis ya compró mucha comida, así es que va a haber suficiente comida para comida china.
ya se los digo, para que puedan quedarse y escucharlos a ellos y al mismo tiempo disfrutar un almuerzo con ellos. Self-Defense Class o seminario este viernes 24 de marzo de 6:30 a 8:30 en el salón. Nosotros lo tenemos el B, ahora lo vi que lo anunciaron allá en el C, así es que no sé si va a ser acá o va a ser acá en el otro de acá atrás. Pero de todas maneras esto va a ser el viernes 24, si alguno de ustedes está interesada en participar en este seminario de cómo saber defenderse, sería bonito que participaran, así es que los esperamos acá. Singles Mom Fellowship, ¿hay madres solteras acá? No creo, ¿verdad? Pero si hubiera, sábado 25 de marzo a las 12 van a tener una reunión ellas, un tiempo de refrigerio, compañerismo en la casa de Erling Nawiat. Así es que para aquellos que puedan participar, están invitados. La próxima semana también van a tener un lunch with Alex Bowman. ¿Algunos de ustedes saben quién es Alex Bowman? Ya se les olvidó, ¿verdad? ¿Se recuerdan aquel morenito que es bien morenito? Viene acá, es de Ghana él, y él tiene un ministerio, él es soltero, nunca se ha casado y por lo que se ve no se va a casar. El amor de él está en alcanzar almas y para Cristo, y su ministerio es muy grande también, así es que él va a estar acá la próxima semana, así que lo vamos a tener acá. Bueno, ya vamos corriendo fuera de tiempo definitivamente. Déjenme hacer esta oración acá. Vamos a leer el Salmo 145. Dice: Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Ok, antes de entrar en la oración, el sábado próximo, este sábado que viene, el 25, nos vamos a reunir acá a las 10 de la mañana para los que quieran ir a evangelizar. Va a ir el hermano Jesse y su familia y otras personas más americanos. Yo voy a estar acá y los voy a acompañar, así es que para aquellos que quieran venir e ir a evangelizar, vamos a ir al... ¿cómo se llama? La 30 West. El parque de ahí, ¿cómo se llama? Ese me lo fue el nombre. ¿Ah? No es Mary Kay. Mary Kerr Park. Ok, sí, en la 30 West y Rancho Vista. Así es que vamos a salir de acá de la iglesia a las 10:30 de la mañana acá. A esa hora, ¿verdad? Ok, ahí donde estamos vamos a hacer una oración general. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu infinita misericordia que tienes sobre nosotros. Padre, no merecemos nada. Lo único que merecíamos era la muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora tú llamaste para servirte en tu reino, y venimos acá no por nuestra propia voluntad, pero porque tú nos traes con el deseo de que te adoremos, que te amemos y que busquemos más de tu presencia a través de las Escrituras también, Señor. Queremos glorificar tu nombre en esta mañana, y gracias por todo lo que preparas. A veces estos domingos son cortos, Señor, pero te damos el honor y la gloria a ti porque pones en nosotros el privilegio de poder estar acá. Padre, glorifícate en la vida de cada uno de los hermanos y hermanas acá presentes, cada una de las familias acá presentes, Señor. Padre, que seas tú el que esté transformando los corazones de cada uno de ellos, y que a través de tu palabra, Señor, podamos crecer en el entendimiento, en el conocimiento eterno que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos, y en este momento también te queremos poner a cada una de las personas que están en la lista de peticiones. Padre, que obres tú de acuerdo a tu voluntad, que obres con poder, sanando también a aquellos que tú quieras sanar, Señor, y a aquellos que no quieras sanar, que lo llene de tu presencia, que pongas en ellos el Espíritu Santo. Aquellos que necesitan ser salvos, Señor, de que seas tú obrando a través de personas que conozcan el Evangelio, que puedan ir y predicarles y llevarles el mensaje de la salvación. Señor, gracias porque eres bello, eres poderoso, eres digno de adorar, y es lo que queremos hacer en esta mañana. Quédate con nosotros por el resto de la mañana, y que sea tu nombre glorificado a través de la predicación de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a entonces
entrar rápidamente al mensaje de la mañana. Ya vamos tarde, pero vamos a hacer lo posible de salir tan pronto como sea posible. El pacto de Dios para Abraham es el título. Abraham, obviamente lo conocemos como el padre de la fe. Ya terminamos el capítulo 14, hemos predicado Génesis desde el primer capítulo hasta el capítulo 14. Ahora vamos a entrar al capítulo 15, que es, de acuerdo a muchos escritores, a muchos teólogos, a muchos líderes bíblicos, el capítulo más importante, no solamente en la vida de Abraham, pero en la vida de su pueblo. La historia bíblica la podemos resumir en tal vez dos cosas muy importantes. La historia bíblica, creo que el centro, el mensaje principal de las Escrituras es el Mesías, es Cristo como nuestro Rey y Salvador. Pero Cristo también viene como el centro de las Escrituras, pero al mismo tiempo, sin Israel, Cristo como que no tiene sentido. Dios Padre escoge a su pueblo por medio de Abraham para hacer un pueblo suyo. Este pueblo iba a ser grandísimo. Dios le da la promesa a Abraham de que iba a ser grande como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra. Las naciones iban a ser alcanzadas por la heredad de Abraham, o la promesa que le fue dada a Abraham. Entonces, para nosotros poder entender el pacto abrahámico, tenemos que entender lo que Israel significa en la vida de ese pacto. Obviamente Abraham era el hijo de Teré. Ya se me lo decía, ¿verdad? En el capítulo 11 es introducido por primera vez el nombre de Abraham. En el capítulo 12, entramos al capítulo 12 y viene en el primer versículo, al segundo versículo, nos habla de la promesa que Dios le da a Abraham, primeramente para que salga de su tierra, y él lo iba a llevar a un lugar donde él le iba a indicar, esa era la tierra de Canaán, y le iba a dar toda la tierra, toda la posesión de la tierra, y su descendencia iba a ser grandísima. Esa es la primera parte de esa promesa que se le da a Abraham en el capítulo 12. En el capítulo 13, llegamos al capítulo 13, y cuando está la disputa de las tierras entre Lot, su sobrino, y Abraham, entonces a Lot decide agarrar todo lo mejor, que es el valle del Jordán, que está irrigado por el río Jordán, obviamente, y esa era la mejor tierra. Lot mira eso y agarra lo mejor para él. Abraham se queda con lo que sea. Pero viene Dios y continúa su promesa, y en el capítulo 13 le dice de que mirar al este, al oeste, al norte y al sur, y todo lo que veas va a ser tuyo. Ahora llegamos al capítulo 15, y en el 14 no hay ninguna promesa más. Pero de ahí continúa en el 15, de ahí en el 17, de ahí el 21, 22, en el 26 también. Y empezamos a ver cómo Dios está obrando en la vida de esta persona que es Abraham, para poderlo encaminar, para que entienda y que sepa de que Dios es el que está prometiendo todo lo que le iba a dar. Él lo iba a prometer y Él lo iba a cumplir. Déjenme hacer un paréntesis acá. Israel es muy importante en los tiempos finales, en las profecías finales. Y para poder entender a Israel, tenemos que entender los pactos. Si no entendemos el pacto abrahámico, el pacto davídico y el pacto
mosaico también, no podemos entender los tiempos finales. Esto es de mucha importancia. Obviamente no voy a entrar en detalles en ninguna forma hoy. Tal vez la próxima semana que vamos a ver el pacto real ya, el pacto que el Señor está haciendo en los próximos versículos del 7 en adelante. En esa semana pudiéramos ver un poquito más acerca de los tiempos finales. Por ahorita quiero que solo nos quedemos ver los versículos del 1 al 6 que tienen que ver con el incremento de la promesa un poco más todavía, y vamos a ir aprendiendo un poco acerca de lo que significa esa promesa para Abraham y lo que significaba para el pueblo de Israel que iba a venir de la descendencia de Abraham, y lo que significa para nosotros como los gentiles. Bueno, con todo eso, hubiese querido darles un poquito más de historia o de conocimiento acerca de lo que significa Israel, cómo se aplica a la iglesia, cuál es la diferencia entre iglesia e Israel y los tiempos finales. Les quiero dejar esto así nada más. Si sin Israel en los tiempos finales no hay profecía para los tiempos finales. En pocas palabras, si Jesús viene la segunda vez y va a reinar por 1000 años, Israel tiene que estar presente. Si Israel no está presente en los 1000 años, entonces es una mentira que hemos leído en el libro de Apocalipsis, porque Cristo no puede reinar sin Israel. Cristo va a venir a reinar de Jerusalén, lugares específicos, literales, que no los podemos evitar bíblicamente, están allí. Jesús mismo dice, va a venir a poner sus pies sobre el monte de los olivos y va a reinar desde Jerusalén, y todas las naciones van a venir acá, y el pueblo de Israel es el quien va a estar obrando y haciendo muchas cosas en ese reino milenial. Obviamente sin Israel no existe el reino milenial. Para eso tenemos que entender ciertas cosas. En el mundo escatológico, que tiene que ver con las profecías finales, se encuentran diferentes posiciones. Y estas posiciones no las voy a enseñar como quisiera enseñarlas acá. Inclusive en el estudio de los martes, hemos pasado mucho tiempo y hasta ahorita todavía quedamos ahí de que ya lo entendí o no lo entendí. Entonces hay mucho que aprender, pero para que tengan una idea clara, en las profecías de los tiempos finales hay 3 posiciones muy comunes o más conocidas, si pudiéramos llamar. Una es el premilenialismo, otra es el amilenialismo y la otra es el postmilenialismo. ¿Okay? El postmilenialismo y el amilenialismo pudiéramos tal vez verlo desde el punto de vista, uno es positivo y el otro es negativo. ¿Ok? Nada más quédense con eso ahorita. El premilenialismo es la posición más bíblica, literalmente hablando. Si ustedes agarran la Biblia desde el principio hasta el final y la leen sin no entender nada de estas 3 posiciones, ustedes, de acuerdo a la lectura bíblica, literalmente llegarían a creer de que los 1000 años tienen que venir, que Jesucristo tiene que venir, y que va a haber un arrebatamiento de la iglesia, y que va a haber una tribulación, y que al final de la tribulación Jesucristo va a bajar y que va a reinar por 1000 años. Al final de los 1000 años Satanás va a ser suelto para tener la última revuelta, va a ser destruido, y al final de los 1000 años el Señor va a juzgar a todos aquellos que no creyeron y los va a mandar al lago de fuego, y al final de los 1000 años entran al lugar eterno todos los santos con Jesús en la vida eterna, o el lugar eterno. Entonces,
Para que eso sea cierto, Israel tiene que estar en la jugada, como le pudiéramos decir. No se puede quedar fuera. Inclusive en el milenio van a haber sacrificios. ¿Y quiénes lo van a llevar a cabo? Tienen que ser los israelitas. Entonces, premilenialismo literalmente, si ustedes leen la Biblia, literalmente sin influencia de nadie, la idea al final de todo es que van a decir ustedes: oh, el Señor viene, y antes de que venga, la iglesia se va a ser llevada, y va a haber una tribulación de 7 años, y al final de los 7 años el Señor va a regresar. Pero en la tribulación, todo Israel que esté presente en ese entonces va a ser salvo. E inclusive gentiles todavía van a ser salvos en ese entonces. Y aquellos que sobrevivan van a entrar con cuerpo presente al milenio. Y la iglesia va a venir a reinar con Jesús. Entonces todo eso está en la Biblia. Nadie se lo ha inventado, está ahí. Y eso tiene que ver con el premilenialismo. Ahora, en pocas palabras, ¿ok? Nuevamente hay muchos detalles que no los vamos a cubrir y vamos a llegar a otros libros que tal vez podamos entender mejor, o algún mensaje especial solamente sobre eso. Por ahorita solo les estoy dando así generalmente algo para que se queden con ellos. Entonces, el premilenialismo, si leen la Biblia, literalmente es la posición a la que ustedes deberían de llegar. El amilenialismo, toda vez que se le pone la palabra a la letra A, perdón, a una palabra, eso significa que lo que sigue no existe o es negativo. En este caso, el milenio, si le pone la A, significa de que amilenio significa de que no existe el milenio. Entonces, hay una corriente muy fuerte, grande, de que creen en esta posición del amilenialismo. ¿Qué es el amilenialismo? Como la palabra, como la letra lo indica, es no creer en el milenio. Que el milenio no existe, o que el milenio es espiritual, y que lo único que falta es que Jesús regrese a juzgar a los vivos y a los muertos, y el lugar eterno empieza de ahí. Ese es el amilenialismo. El postmilenialismo, que es primo del amilenialismo, le vamos a llamar así, ellos dicen de que el reino ya está acá y que la iglesia está plantando el reino, y la iglesia va a hacer que paz y seguridad exista en todo el mundo, y cuando lleguemos a esa Etiopía espiritual, cuando todo el mundo esté en paz y no haya guerra, no haya maldad, entonces Jesús va a venir. ¿Cuántos creen eso? Ustedes no tienen que ser teólogos para decir: déjeme pensarlo, pastor. Es obvio, nada está progresando en el buen sentido de la palabra. Al contrario, todo se está deteriorando. ¿Ok? Entonces, el postmilenialismo, entonces es, en el lado positivo le pudiéramos llamar, es de que la iglesia está en control de todo, y que ese es el milenio, ya lo está implantando la iglesia, y que al final de eso, entonces, y el milenio no tiene 1000 años, sino que puede ser por lo que sea. Al final de todo, ya cuando la Etiopía espiritual esté en su mayor alcance, Jesús viene. Eso no tiene bases bíblicas. Primeramente, como ya lo pudieron notar, el mundo no se está mejorando, el mundo se está empeorando. Y los 1000 años no son 1000 años, de acuerdo al postmilenialismo. El amilenialismo lo ve del punto negativo, ¿ok? El postmilenialismo dice de que todo va a ser bien, todo va a estar bien, vamos, y ya estamos en los 1000 años, y que Jesucristo va a venir. El amilenialismo dice de que, no todo está bien y todo va a ir empeorando, pero no van a haber 1000 años.
Jesús va a venir, ¡pum!, a juzgar a vivos y muertos y de una vez vamos a entrar al reino eterno. ¿Ok? Teniendo estas dos posiciones y el premilenialismo, el problema es con el amilenialismo y el postmilenialismo. ¿Ok? Que en las dos posiciones del amilenialismo y el postmilenialismo, ellos han tomado una forma de teología que la han creado porque no está en la Biblia, la han levantado y la han creado, y es la teología del reemplazo. ¿Okay? La teología del reemplazo es promovida por el amilenialismo más que cualquier otra posición, pero el postmilenialismo al mismo tiempo creen en ello. Entonces, estas dos posiciones creen en la teología del reemplazo, que significa que la iglesia vino a reemplazar a Israel. ¿Okay? Entonces, si eso es cierto, eso significa de que todas las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David, y las promesas que Jesucristo mismo vino a dar a través del nuevo pacto, todas esas promesas entonces que fueron dadas a Israel, ya no van a ser para Israel, sino que deberían de ser para la iglesia. Si fueran para la iglesia, el problema es de que entonces tenemos que esperar la tribulación. Y tenemos que pasar por toda la tribulación, porque en la tribulación, si somos Israel ahora, el Señor tiene y nos va a venir a salvar. Pero, wait a minute, si ya somos salvos, ¿a quién va a salvar entonces si nosotros somos el Israel? ¿A quién va a salvar Dios en la tribulación si nosotros somos Israel? Si ya somos salvos. ¿Ok? Entonces, el punto es, el amilenialismo cree que la teología de reemplazo está vivita y coleando para ellos, y que Israel ya no existe. Ok, déjenme darles un poquito de historia. Yo creo que ni voy a entrar al mensaje. La historia es esta. Cuando la Iglesia Católica, después de que Constantino se hace cristiano, supuestamente, y empieza la Iglesia Católica a regir por más de 1000 años, Agustín formó la idea de que los 1000 años no deberían de ser reales, aun cuando él admitió de que Israel debería estar presente en la segunda venida de Cristo. Pero eso dio pauta para que la Iglesia Católica y muchos seguidores de ese conocimiento llegaran a pensar de que la Iglesia ahora entonces estaba reemplazando a Israel. Déjenme darles un ejemplo para que vean cómo es que eso puede ser cierto y para que lo vean más claro tal vez. Okay. Si la Iglesia está reemplazando a Israel, ¿cuál es la diferencia de los cristianos y los católicos? ¿Hay mucha o no? Mucha. Ok, mucha, ¿verdad? ¿Qué nos divide? ¿Perdón? La idolatría, ok. Pero ¿qué otras cosas? Las tradiciones. ¿Los judíos estaban llenos de tradiciones, sí o no? Ok, entonces, cuando entra el catolicismo y ellos, para empezar, todos los católicos son amilenialistas. Ok, ellos no creen en el milenio. Ahora, ¿por qué no? Porque ellos se les metió desde un principio de que la iglesia es Israel. Ahora, ¿por cuánto tiempo anduvo vagando Israel? Antes de que fuera nación en 1948. Vamos a decir 2000 años aproximadamente. ¿Okay? En esos 2000 años de teología, de historia bíblica y de la iglesia en la tierra, que es la iglesia de Cristo, la teoría del reemplazo cabía muy bien, quedaba perfectamente. ¿Por qué?
porque nadie quería a los judíos, fueron expulsados o esparcidos básicamente por todo el mundo y nadie los quería. ¿Okay? No solamente eso, pero la iglesia llegó a tener rasgos de racismo en contra, no del pueblo judío como cultura, pero en la religión en sí. Aquí en los Estados Unidos ha habido racismo, ustedes ya lo conocen, en todo el mundo siempre hay racismo. El racismo lo llevamos en el corazón. Hasta nosotros somos racistas a veces y ni en cuenta nos damos. Pero el racismo era utilizado en mucho tiempo de la historia bíblica, de la historia de la iglesia, perdón, para oprimir a los judíos. Desde que Jesús es elevado al cielo y se queda la iglesia, el judío ha sufrido tremendamente. Y hay mucha historia en la cual ha habido mucha persecución sobre ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia católica llegó a entender de que dijo, nosotros somos la iglesia, entonces Israel ya no está acá, entonces nosotros sí. Por eso es que ustedes ven todo la forma en cómo ellos operan en la iglesia, con los santos, con la Eucaristía, todo es bien formal, con las vestimentas sacerdotales y todo. Entonces todo eso viene de que ellos vieron al pueblo judío y dijeron, nosotros ahora somos el nuevo Israel. Y ya no vamos, entonces vamos a ser como era Israel. Entonces la iglesia empezó a formar esa forma de adorar, de operar y de hacer tantas cosas que ellos hacen, que son repeticiones continuas, que exactamente lo que hacían los judíos hasta cierto punto también. Entonces, la teología del reemplazo nuevamente quedó bien por 2000 años, porque la iglesia católica la abrazó, y lo podemos ver ahora, de que toda la forma en cómo ellos hacen la misa, todo es bien religioso, ¿sí o no? ¿De dónde sacaron todo eso? De los judíos. ¿Ok? Y fue la más opresora, la iglesia católica, de los judíos. Ha matado a más judíos la iglesia católica que ninguna. Bueno, no vamos a llegar a tratar de contar y poder discernir, ¿verdad?, quién ha matado más judíos. Pero sufrieron por eso, porque de acuerdo a la iglesia católica, los judíos ya no existían y no deberían de existir. Llegó un punto en que los marcaban, les ponían cierta cosa aquí en la cabeza para saber que eran judíos, los acusaban, decían de que le sacaban la sangre a los niños para hacer sus rituales, y un montón de mentiras para poder deshacerse de los judíos. Y esto es la iglesia, en contra de ellos. ¿Ok? Entonces, pero esto es lo que pasa. Entonces, por 2000 años, Israel no existía. Fueron dispersados. Pero entonces en ese tiempo, si se pensaba de que el milenio no existe, la iglesia vino a reemplazar a Israel, y todos miraban a su alrededor y decían, bueno, sí es cierto, porque la iglesia, Israel ya no existe. Andan unos cuantos pelones por ahí, y les vamos para que no sean pelones, les vamos a poner acá, para poderlos reconocer. Y les ponían un escudo también, un parche para poderlos reconocer. Todo eso lo ha hecho la iglesia. Entonces, en pocas palabras, la iglesia, tanto protestante como la católica, acosaban a los judíos y nunca les dieron el lugar que Dios les ha dado. ¿Sí me están siguiendo? Ya están más perdidos que... No. Ok, van bien, ok. Entonces, porque eso estaba pasando, y alguien trajo esta teoría de que la iglesia debería de ser el nuevo Israel, lo cual en ninguna parte de las escrituras se encuentra de que diga algo Dios al respecto de que la iglesia ahora es Israel. No lo encontramos en ningún lugar. Por lo mismo,
es que esto es interesante. John MacArthur hace como en el 2007, creo que fue en 2007, tuvo una conferencia de pastores. En la conferencia de pastores, el tema fue: ¿por qué todo calvinista, o por qué todo calvinista debería de ser premilenialista? Se los dejo de tarea, ¿ok? ¿Por qué todo calvinista debería de ser premilenialista? ¿Qué significa eso, pastor? Significa de que los más estudiados teológicamente, bíblicamente, llegaron a entender en el tiempo de la Reforma de que la Iglesia Católica estaba equivocada en su forma de liderar, no solamente espiritualmente, bíblicamente y de todas formas. Entonces ellos llegaron cuando Juan Calvino vino, y cuando Lutero puso las 97 tesis en la iglesia de Alemania. La idea de Lutero nunca fue dejar el cristianismo, o por lo menos inicialmente. La idea era reformar la iglesia católica. ¿Por qué? Él empezó a leer las escrituras, llegó a Gálatas, llegó a Romanos, y se convence de que la salvación es por fe y no por obras. Entonces él quiere reformar la iglesia católica. Él sabe que la iglesia católica está mala. Entonces el objetivo de la reforma fue poder pelear contra este monstruo que se había creado solo, no solo, ¿verdad?, sino que Satanás está detrás de todo esto. Entonces ellos formaron esa alianza de todos los mejores cabezas de ese entonces para poder pelear contra la iglesia católica. Y de allí es donde nace la reforma. Al final de todo, Martín Lutero ya no se aparta completamente del catolicismo, por el mismo hecho de que nunca lo entendieron ni nunca le quisieron creer lo que él estaba diciendo. Y todo fue bueno para la iglesia remanente, o para la iglesia cristiana, la protestante que se le llama ahora. El único problema fue de que nunca tocaron el tema del milenialismo en la reforma. Entonces, al no tocar el tema del milenialismo, significa de que se quedó exactamente como había estado desde un tiempo atrás. Y la mayoría, pero el tema principal de la reforma fue esto: las 5 solas. Esta es una lectura, ¿ok? Esta ya no es prédica, esto es una lectura para ustedes. Las 5 solas. ¿Cuáles son las 5 solas? Si no saben, háganle Google, ¿ok? Ahí les va a salir las 5 solas. Estoy esperando que lo hagan. ¿Ok? ¿Solo la fe? ¿Solo Cristo? ¿Solo la gracia? ¿Solo la palabra? Y solo todo para la gloria de Dios. ¿Ok? 5 solas que salieron de la reforma. ¿Ok? Si quería decir los promotores, pero como que no era la palabra adecuada. Déjenme usar eso entonces. Los promotores más grandes en nuestro tiempo de la reforma son aquellos que creen en las 5 solas. ¿Ok? Ahora, ¿qué creemos nosotros? Si ustedes no creen en las 5 solas, no las han estudiado y deberían de estudiarlas. ¿Ok? Las 5 solas son para la iglesia. Las 5 solas son bíblicas y son las fuentes básicas del entendimiento de todo lo que Dios está haciendo en la tierra. Sin las 5 solas, no alcanzamos a entender la magnitud de lo que Dios hace, de lo que Dios es y lo que Dios hace. Entonces las 5 solas es lo que une al cristianismo verdadero. ¿Ok? Las 5 solas. Los promotores más grandes de las 5 solas son, en la mayoría de los casos, las iglesias reformadas de nuestros tiempos, o los presbiterianos.
¿ok? Las iglesias reformadas de nuestro tiempo, los presbiterianos y algunos que otros que andan por ahí que no se les da ni nombre de seguro. Pero el presbiterianismo o la iglesia presbiteriana es grandísima. Y ellos abogan y dan su vida por las 5 solas. ¿Ok? En las 5 solas o en la reforma de Martín Lutero encontramos que la elección era un punto muy importante. Por lo menos Calvino habla mucho de la elección. ¿Ok? ¿Cuál es la elección? La elección es esta. Fuimos predestinados desde antes de la creación y Dios nos llamó y Él nos eligió. A cada uno de ustedes Dios los eligió a cada uno de ustedes. Ninguno de ustedes levantó la mano un día y dijo, yo quiero ser cristiano. Eso es mentira. No existe tal cosa. No es que no llegaron a esa posición, ¿no? Sí, yo quiero ahora. Pero llegaron porque Dios los llamó. Llegaron porque la semilla del evangelio llegó a su corazón. Llegaron porque entendieron un poco, porque Dios les dio la capacidad para entender, para que Él los pudiera llamar en el momento indicado. Entonces ahora ustedes son llamados, son salvos, son electos. Y la Biblia está llena de elección. Yo elegí. Estos son mis electos. Y va a través de toda la escritura bíblica que encontramos. Mis electos. ¿Y quién los eligió? Dios. ¿A quiénes? A todo lo que elige, Él lo elige. A Israel, ¿quién lo eligió? Dios. Entonces, les dije eso para decirles lo siguiente. Si Dios es el que elige y la elección es parte de la reforma, del calvinismo, si le pudieran llamar, por eso es que John MacArthur puso esto de que ¿por qué cada calvinismo debería de ser premilenialista? Porque los calvinistas de nuestro tiempo, y los que no entienden que eso no se preocupen, los calvinistas de nuestro tiempo son los que dan su vida por la elección de que Dios es el que elige. Y si Dios elige, en el caso de Saúl y Jacob, ¿quién era el primero que nació? Ok, ¿y a quién le fue la heredad? A Jacob. ¿Por qué? Porque Dios decidió. Él lo eligió desde antes de que naciera. ¿Jacob era bueno o era malo? Después. Todos son malos, ¿ok? No hay ninguno, todos los patriarcas, ¿ok? Abraham era bueno o era malo. Era mentiroso, era un pagano de Ur de los Caldeos. ¿Ok? Entonces, ¿merecía ser llamado? No, pero Dios lo escogió. ¿Sí me entienden? Isaac, ¿era bueno? Salió mentiroso igual a su papá. Jacob era bueno. No, hizo lo mismo también y peor. Entonces, pero Dios los eligió y los escogió. Esa es la elección, de que Él escoge, Él elige, y a quien Él escoge no lo suelta. Por eso decimos de que la salvación se pierde. No, ¿por qué? Porque no queda en ustedes. Es Dios quien los rescató, Dios quien los salvó. Y si Él los salvó, Él, como Pablo dice en Filipenses 1:6, ¿qué dice? Porque aquel que empezó la buena obra la perfeccionará en el día de Cristo. Okay. Entonces, ¿quién se encarga de la salvación? Dios. ¿Quién la continúa? Dios. ¿Quién la termina? Dios. ¿Hay alguno que Él escoge y que diga, este no se portó bien, lo voy a dejar? No, no existe tal cosa. Esa es una teología que está impregnada, la Biblia está impregnada de eso, de que al que Dios salva, Él lo salva. Y no se pierde. Entonces, la elección está basada en eso. De que si Él escoge a alguien, no se puede perder. Amén. Ok, déjenme llegar al milenialismo entonces, después de la teología del reemplazo. Si Dios, ¿quién escogió a Abraham? ¿Quién escogió a Israel? ¿Cómo dice el Señor que es? Es la niña de mis ojos. Son mis electos. Ellos, si Él los eligió, ¿se puede deshacer de ellos?
Sí puede, Él tiene el poder, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque había dado una promesa y había un pacto de por medio para no poder llegar a eso. Entonces, si Israel es electo y escogido por Dios, ¿lo puede desechar? No, porque Dios al hacerlo iría en contra de su propia palabra y estaría nombrándose mentiroso entonces Dios, por un lado. Por otro lado, todas las promesas que han sido dadas por Dios a los hombres se cumplieron exactamente como Él lo dice todo el tiempo, las que ya están cumplidas, ¿sí o no? Sí. Nunca Él deja una promesa sin cumplir. Entonces, si Dios viene y... Vamos a entrar a Abraham ahorita. Y le da la promesa a Abraham, ¿la iba a dejar sin cumplir? No. Entonces, al llegar a entender o al llegar a pensar como piensan los amilenialistas, de que dicen de que la iglesia ha reemplazado a Israel, entonces eso crea un montón de problemas bíblicos y que para poderlos soltar no hay forma de hacerlo, porque ahora tienen que ver cada palabra profética a la luz de lo que ellos creen. Y tienen que ir acomodando, esto no queda aquí, lo voy a dar vuelta, lo voy a mover para poderlo acomodar y que más o menos podamos entender. Y obviamente la Biblia no fue dejada con ese contexto para que nosotros nos perdiéramos en ella y que no la entendiéramos. Es muy claro. Hasta ahora no les he dado ni un pasaje. Así es que si alguna vez les pregunta a alguien, ¿y enseñan la Biblia? De vez en cuando digan, porque hay veces que el pastor habla de más y no nos dijo nada de Biblia. Y esta es una de ellas, que no les he dado ni un versículo. Ahorita les voy a dar un par nada más para que no digan. Pero el punto es, la teología del reemplazo. Postmilenialistas y amilenialistas dicen de que Israel ya no existe. El problema es 1948, Israel, ¡pum!, nace como nación, ahora es una nación. Ahora, ¿qué hacen los amilenialistas ahora cuando ven a la nación de Israel ahí? Según ellos ya no existe. Entonces, ¿saben quién es M.T. Wright? Es un teólogo, pero desde la perspectiva católica. El catolicismo, inclusive en nuestro tiempo, no quieren los judíos. Este teólogo, como es católico, obviamente, él abraza la teología del reemplazo, como muchos de los calvinistas y muchos de los amilenialistas, como los presbiterianos. Entonces, ¿qué pasa? Que al abrazar la teología del reemplazo, entonces en la mente de estas personas es que los judíos no son nada. Inclusive, antes de que Israel se hiciera nación, ¿quién estaba en contra de ellos para que se hicieran nación? Inglaterra. ¿Por qué? Los anglicanos, que son reyes y religiosos al mismo tiempo. La reina que se murió, anglicanas, todos ellos, ¿okay? ¿Cuál es el problema de ellos? De que ellos, en su teología, Israel ya no existe, porque la iglesia vino a reemplazar a Israel. Entonces, ¿quién estaba en contra de que Israel se hiciera nación? Inglaterra. Inclusive ahorita, la idea de los ingleses es de que los palestinos agarren una rastra y tiren a todos los judíos al mar Mediterráneo y que se ahoguen. Muchos de ellos, los que abrazan la teología del reemplazo, dicen de que los israelitas son los que han creado todos los grupos guerrilleros palestinos que están allí. ¿Para qué? Para poder tener algo que echarles en contra de ellos. Entonces, eso es profundo y yo quisiera
que nos sentáramos mejor y agarrar libros y decirle, miren, aquí dice esto, para que todos entendiéramos. Pero creo que más o menos les dejé dado una idea. ¿Ok? ¿Por qué? Para entrar a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le dio las promesas a Abraham, se las dio a Isaac, se las dio a Jacob, se las dio a David. ¿Ok? Y las promesas eran de que los iba a hacer grandes y que iban a bendecir las naciones. Y no solamente eso, sino que de la semilla de Abraham o de David después iba a venir el Mesías. Cristo iba a venir y por medio, ese era por la semilla. Pablo dice en Gálatas y en Romanos de que por la semilla de Abraham, que debería ser Cristo, iba a ser la forma en cómo Dios iba a bendecir a todas las naciones. ¿Por qué? Porque la salvación iba a venir a través de Cristo. Entonces, las promesas que le fueron dadas a Abraham, Pablo lo dice en Gálatas 3, no pueden ser abolidas. Si Dios promete algo, lo tiene que cumplir y no hay otra forma de verlo. Todo lo que Él dijo lo tiene que cumplir. Porque si no cumple una promesa, es que Dios es mentiroso y no deberíamos de creer en Él, técnicamente. Entonces, con todo eso, el punto es el siguiente. De aquí en adelante vamos a estar viendo, vamos a tocar este tema de vez en cuando. Pero la idea que les dejo es esta. Busquen en libros o encuentren una forma de ver las definiciones del premilenialismo, del postmilenialismo y del amilenialismo. Una vez que vean las definiciones, traten de recordarse lo poquito que les dije para poder entender a dónde deberíamos de estar. Y lo que les quería decir que MacArthur dijo en el 2007 fue esto, de que en una conferencia de pastores él puso ese tema, ¿no? ¿Por qué cada calvinista debería ser premilenialista? Porque el calvinismo es una doctrina sana en realidad. La doctrina es sana, si la entendemos. El problema es que hay mucha gente que dice, los calvinistas y que allá hay, y no saben ni qué es calvinismo. No entienden. Y si ustedes no entienden, no se preocupen. Pero el problema es este, ¿no? De que los calvinistas son los que agarran la teología de la gracia, de que somos salvos por gracia y de que hemos sido elegidos. Y eso es bíblico. Y entonces, obviamente, los calvinistas tienen la razón. El problema del calvinismo, de muchos, o los que son amilenialistas por lo menos, es de que han llegado a creer en la teología del reemplazo, lo cual no tiene ningún sentido. Segundo, de que el milenio no es real. Entonces, el problema para ellos es de que todo lo que saben les debería de llevar al premilenialismo y no están ahí. Ya me salí. La salvación de Abraham, vamos a entrar entonces, ya con eso en mente, a algo se les tiene que haber quedado, espero que sí. Y si no, vengan los martes. Y si quieren saber más, compren este libro. No se ni os lo puedo enseñar. Pero no, si quieren aprender, lean la Biblia. Eso es lo más correcto. Y léanla tal como está. Y no se dejen influir por nadie. Ok, vamos a agarrar 5 o 10 minutos para hacer la introducción de esto. Ok, Abraham, en el capítulo 15, acaba de terminar una pelea en el 14, donde estos reyes del norte vinieron y destruyeron a 11 pueblos y reyes, y se llevan a Lot. Viene Abraham y los sigue para destruirlos, y consigue huirlos, hacerlos que huyan y regresar a Lot y a todos los que habían sido tomados con ellos. Entonces, ahora la idea es esta, ¿no? Abraham no era nadie, era una persona seguidora de Dios nada más. ¿Cómo esta persona que no era un nadie va a perseguir a estos reyes que habían destruido 11 reyes y pueblos juntos
Y se habían llevado este botín, y viene esta persona, servidor de Dios, y va atrás de ellos. Ahora, obviamente, la diferencia acá es que era un servidor de Dios. Era fiel y Dios le da la capacidad para poder llevar a cabo todo lo que hizo. Regresa y se encuentra con el rey de Sodoma y el rey Melquisedec, que era no solamente sacerdote, pero también era rey. Y vimos la historia esa. Entonces, se termina ese capítulo, ¿no? Ahora está Abraham con miedo. ¿Miedo a qué? Porque acaba de tener una victoria contra estos reyes poderosos que habían destruido 11 pueblos a su alrededor en toda Palestina, en el lado de Jordán. Y ahora tiene miedo, ya no sabe ni qué hacer. Entonces, la protección y la provisión son bendiciones que el mundo busca y los políticos prometen cada vez que se postulen para un encargo. Los candidatos ofrecen a los votantes protección contra la guerra y el peligro en las calles, así como provisión de empleo, atención médica, educación y vejez. Algunas de las promesas se cumplen, pero muchas de ellas se olvidan. Dios Todopoderoso es el único que puede ofrecer protección y provisión y cumplir su promesa. Es lo que Él dice, lo hace. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que anden en integridad. Salmo 84:11. Entonces, Abraham acababa de derrotar a los reyes y venció una gran tentación del rey de Sodoma al decirle que le daba riquezas y que le regresara las personas y todo lo demás. Entonces, ahora Dios interviene para animarlo. Qué maravilloso que Cristo viene a nosotros cuando lo necesitamos. De la misma manera, Dios es nuestra protección, escudo y provisión, recompensa. Nunca debemos temer. Abraham no necesitaba la protección del rey de Sodoma ni los tesoros que él le ofrecía. Abraham tenía todo lo que necesitaba en Dios, pero llega un momento a temer, tuvo miedo. ¿Okay? ¿Se recuerdan quién más tuvo miedo? Elías. ¿Qué le pasó a Elías? Va y mata 400 sacerdotes, los de Goya. Y después de que tiene esta victoria en la que hace que Dios llueva fuego sobre este sacrificio y bueno, hace todo eso y mata a los sacerdotes, y en vez de sentirse, qué bueno, tengo a Dios a mi lado, no, se le olvidó que lo tenía de lado, de seguro. Y empieza a llorar, sí, Señor, solo yo he quedado, empieza a llorar. Okay. Después de la gran victoria sobre los falsos profetas, cae nuevamente la lluvia sobre la tierra. Primera Reyes 18, 41, 46. Sin embargo, a pesar de la victoria, Elías entró en un periodo de una fe incierta y depresión. ¿Algunos de ustedes han pasado por depresión? No levanten la mano. Okay. Busquen de Dios. Okay. Entonces, Acab, el rey, le había contado a su esposa Jezabel acerca de la demostración del poder de Dios. En vez de volverse a Dios, Jezabel juró matar a Elías y empieza a huir. Una mujer lo amenaza. Había matado 400 más sacerdotes y la mujer lo asustó. Okay. Al escuchar esto, Elías huyó del desierto donde oró a Dios para que le quitara la vida. Sin embargo, Dios proveyó comida y bebida y descansó a Elías. Okay. El punto es, Abraham se siente de la misma manera. De repente, tal vez no tan mal como Elías, ¿no? Pero acaba de tener una gran victoria. Y en vez de decir, wow, mi Dios es poderoso, yo sigo a un Dios verdadero, seguro se puso a pensar en él mismo nada más. Entonces, como sucedía con Elías, cuando nos centramos en la confusión de la vida en este mundo, podemos quitar nuestros ojos del Señor y desanimarnos. Dios se muestra a sí mismo en obras asombrosas de poder y de juicio, tales como el viento, el fuego y los terremotos, pero Él también se relaciona íntimamente y personalmente con nosotros, como en el silbido apacible. Dios suple necesidades físicas, nos anima a examinar nuestros propios pensamientos y comportamientos, nos instruye en cómo actuar y nos asegura que no estemos solos. Cuando estamos atentos a la voz de Dios y caminando en la obediencia a su palabra, podemos encontrar aliento, victoria y recompensa. Elías luchó con debilidades humanas comunes, sin embargo, fue usado poderosamente por Dios. Puede que no sea a través de esas
muestras de poderío, obviamente milagrosas, pero si nos rendimos a Él, Dios también puede usarnos poderosamente para los propósitos de su reino. Lo hizo con Elías, lo hizo con David, lo hizo con Jacob, lo hizo con Abraham y sucesivamente lo hizo con Pablo. Imagínense, Pablo, un perseguidor de cristianos. Lo levantó y lo usó grandemente. Pero a veces caemos en ese error de querer, de que nos deprimimos por algo que nos está pasando de la manera que nosotros pensamos. Acordémonos de algo siempre: Dios está en control y no nosotros. Seguimos a Él y su voluntad y no mis deseos. Mis deseos carnales salen sobrando al final de todo. Entonces Génesis 15 del 1 al 6 dice lo siguiente: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. ¿Por qué puso eso ahí? Porque es lo que les digo, Abraham estaba afligido. Dijo: fui a atacar a estos reyes, de seguro van a regresar y me van a matar. Entonces no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Y Dios lo empieza a edificar y le está dando una seguridad. Le dice: no temas, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Como no tomaste la del rey de Sodoma, no te preocupes, lo que yo tengo que darte va a ser mucho mayor que lo que cualquier hombre te puede dar. Es lo que le está queriendo decir ahí. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Y dijo además Abraham: he aquí, no me ha dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino que, no le dio ni nombre, sino que tu heredero no será este. ¿Ok? Ese no es nada, no te preocupes. Sino que uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Entonces aquí le está dando nuevamente la seguridad, la promesa que le había dado desde antes, ahora se la está reiterando nuevamente con más detalles. Lo llevó afuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Entonces, ahora, ¿cuándo creyó Abraham? Después de que le dijo todo eso, ya había creído antes. ¿Ok? Cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, ¿creyó? Yes, porque lo siguió. Entonces, la fe de Abraham ya había estado presente desde la primera vez que Dios habla con Abraham, pero ahora Dios viene y la reitera grandemente al decir esto tan precioso que dice: y Abraham creyó en el Señor y él ¿quién es él? Dios se lo reconoció por justicia. Entonces, básicamente el Señor empezó, ya había llamado a Abraham, era su electo, la fe ya estaba allí, pero aquí el Señor viene y la asegura, después de que le da estos detalles más de la heredad o la herencia que le espera. Entonces, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Entonces, podemos ver acá, lo que está amarillo es lo que dice Dios y lo que está en verde es lo que dice Abraham. Ok, primeramente la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas. ¿Por qué? Porque aún en las visiones Dios es todopoderoso, y eso se lo voy a demostrar al final de este capítulo, cuando veamos el pacto actual en que Él corta a estos animales, los pone en medio, están desangrando ahí, y pone unas palomas por acá, otras palomas por acá, y Dios pasa en medio de este sacrificio que va a hacer, ¿no? Y en una forma de fuego y llamas, Él pasa quemando todo, porque es la forma en cómo Dios se presentaba en estas cosas. Entonces, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Entonces él lo está motivando a creer en él y que no deje de confiar en él. Entonces cuando Abraham creyó en el Señor, no solo creyó como creen los demonios o como creemos muchos de los cristianos. Yo voy a la iglesia todos los domingos, Señor. Ay, sí, yo soy cristiano. ¿De veras? ¿Qué te hace cristiano? Es que yo conozco a Dios, ¿sí? ¿De veras? ¿Y te conoce Él a ti? Eso es lo más importante, que Dios me conozca a mí. Obviamente Él conoce a todos,
pero me conoce, digo yo, en una forma íntima. Entonces, Abraham creyó en el Señor. ¿Los demonios creen en el Señor? Y tiemblan, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, creer en Dios por sí mismo no es todo. Por eso es que hay tantos cristianos perdidos, que creen que son cristianos y no son cristianos, porque creen en Dios porque vieron la creación y dicen, oh, sí, yo creo en Dios. Pero ya le dices, tu vida ¿estás obrando de acuerdo a la palabra? ¿Estás viviendo como Él te llama? ¿O solo vienes los domingos como tipo religioso a pretender nada más? Entonces Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. Él creyó íntimamente en Él, pero no solamente creer de ver y algo, sino de confiar plenamente y poder decir, Señor, yo me entrego a ti y creo todo lo que tú me digas. Esa es la forma que Él creyó, de corazón, con toda su fuerza, con toda su corazón, con toda su mente. Le creyó al punto de entregarse a Él ciegamente, pudiéramos decir. Y esa es la fe genuina. ¿Por qué digo ciegamente? ¿Se recuerdan cuando ya va a venir? Vamos a ver después en el capítulo adelante, 20 en adelante, vamos a ver el sacrificio de Isaac. ¿Qué le dice Abraham? Dios a Abraham, que vaya a sacrificar a su hijo. ¿Qué hace? ¿Se pone a pelear con Dios? Nunca. Muy fielmente obedece y hace exactamente lo que le dice, y ahí va con su hijo al monte Moriah. ¿A qué? A crucificarlo. ¿Por qué? Porque él cree en Dios. Si no lo hubiera creído, no lo hubiera hecho. Si no hubiera tenido la fe que se necesita para seguir a Dios, no lo hubiera hecho. Es un ejemplo para nosotros. Entonces, Abraham estaba temeroso. Pero no solo estaba temeroso por lo que había pasado con los reyes, pero al mismo tiempo él había entendido en el capítulo 12 la promesa que le había dado. Y entonces, basado en esa promesa que escuchó en el capítulo 12, aquí en el 15 viene y le dice, Señor, ¿qué me darás? ¿Qué me darás? Ya le han preguntado ustedes a Dios, Señor, ¿qué me vas a dar? El Señor nos puede dar todo y más. A veces lo único que no nos da es aquello que no trae ninguna gloria para Él. El problema de nosotros es que generalmente nos enfocamos más en esas cosas que en lo que pueda levantar honor y gloria al Señor. Pero Él le dice, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos. Tú me dijiste que mi descendencia iba a ser grandísima como el polvo de la tierra o las estrellas del cielo. Pero lo único que tengo es un esclavo que yo compré, Eliezer de Damasco. En ese entonces, la cultura de ese entonces, los ricos, ¿Abraham era rico? Súper rico, ¿ok? Dios lo había bendecido grandemente. Entonces, ellos podían, si no tenían hijos, heredar todo al esclavo que ellos escogían, al más fiel, digamos, en este caso. Entonces él le dice, el único que tengo es a este Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, he aquí, no me ha dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Como queriendo decir, esto es lo único que tengo. ¿Y qué le dice Dios? Pero he aquí, la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino que uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. ¿Okay? A todo esto, Abraham ya tiene como unos 80 años, más o menos. ¿A los cuántos años tuvo a Isaac? Faltaba mucho todavía, ¿ok? Faltaba mucho todavía. Pero la pregunta es, ¿Dios iba a ser fiel a la promesa? Era obvio, era de esperarlo. Y lo iba a cumplir. Ok, esto es lo que vamos a ver y lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces Dios protege, provee y cumple sus promesas. Él protege, Él provee y cumple sus promesas. No hay promesa que Dios dé que no la pueda cumplir y que no la va a cumplir. Todo lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. Esa es la fe que debemos de tener. ¿Por qué? Porque esa fe viene apoyada grandemente por las Escrituras, de que todo lo que Él dice, Él lo hace.
Entonces tenemos que confiar en que Dios me llamó, Dios me eligió, Él me va a proteger y Él me va a llevar hasta el otro lado. Entonces, las dudas y temor de Abraham y las provisiones de Dios en sus promesas y su pacto. Vemos las provisiones de Dios para Abraham. Entonces, las promesas eran, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, y le dice él, no temas porque yo estoy acá. Yo soy un escudo, yo te voy a proteger. Y tu recompensa será mucho más grande si me sigues, si confías en mí. Y obviamente en el versículo 6 vemos de que Abraham confiaba y sí tenía mucha fe en el Señor. Entonces Dios conforta, protege y promete. ¿Okay? Pero ¿cómo podemos atender todos estos atributos, pero estas provisiones de Dios? Bueno, primeramente Mateo 6:33 dice que pero buscad primero su reino y su justicia. ¿Okay? Eso es algo que tenemos que hacer en todo lo que hagamos. Buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estoy hablando en este caso de las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Que a veces omitimos esas cosas, pero deberíamos de buscar primeramente el reino y su justicia. Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuevamente, Dios promete, Dios lo hace. 1 Pedro 5:6-7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Abraham estaba ansioso, estaba desesperado, no tenía herencia, no tenía nadie. ¿Y qué pasó? Ya estaba tirando la toalla, preocupado. Pero en su fe genuina, él se humilla ante Dios y cree lo que dice. Y obviamente vamos a encontrar chispazos de duda en todos los personajes cristianos acá en la Biblia. Siempre encontramos estas personas de que son utilizados por Dios grandemente, pero tienen sus defectos. ¿Por qué será? Porque eso es lo que somos. Somos imperfectos, somos malos, no obedecemos. ¿Por qué Israel ha andado vagando por más de 2000 años? Por su desobediencia. Ahora, eso tiene que ver con la ley mosaica, ¿ok? No tiene que ver con la promesa de Abraham, ¿ok? La posición de Israel en nuestro tiempo, volviendo a la escatología, tiene que ver con su necedad de no obedecer a Dios, ¿ok? Pero no quiere decir de que, como ya desobedecieron, entonces ya Dios ya no tiene nada que ver con ellos. No, en ninguna forma no podemos decir eso. Pablo diría, no puede ser así. Dios todavía tiene un papel muy importante para Israel. ¿Okay? Bueno, ya terminamos. Dios protege, provee y cumple sus promesas, las dudas de Abraham y las provisiones de Dios en sus pactos, de sus promesas y su pacto. Y lo vamos a dejar ahí, porque tenemos que armar estas cosas acá y me agarró mucho la tarde. Preguntas, si tienen, por favor, háblenme, pregúntenme, les puedo dar un poco más de información. Lo que les dije ahora temprano fue una pasadita así nada más. Hay muchos detalles que son muy importantes y no los entendemos, pero deberíamos. Hay que leer más las Escrituras. Ok, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por el tiempo que me has dado para poder utilizarlo, Señor, con el objetivo de levantar honra y gloria a tu nombre, Señor, y espero haberlo logrado, aun cuando tal vez no utilizamos tu palabra directamente, Señor. Hemos estado hablando de cosas bíblicas, cosas de los tiempos futuros que tienen que ver con cada uno de nosotros, Señor, y que deberíamos de entenderlo. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que atentamente han estado escuchando. Espero, Señor, y mi deseo es de que hayan aprendido algo y que puedan escudriñar más las Escrituras para poder indagar más de lo que yo ya les he dicho, Señor. Padre, glorifícate en nuestras vidas y danos la capacidad de continuar buscando más de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.